¿Qué pasa, Riders? En el vídeo de hoy os voy a explicar cuáles son las características de la tabla perfecta para un principiante. En este caso tengo la Help de Winter, que cumple todas las características para una tabla perfecta para un principiante. No hace falta que sea esta la que os compréis, a decir que esto no es una colaboración con Help, esta tabla me la he comprado yo. Pero sí que con esta tabla puedo enseñaros las características que tiene que tener una tabla para un principiante, y con esto pues haceros una idea de cara a buscar otras tablas que tengan más o menos estas características. Lo primero, que sería lo más importante a la hora de elegir la primera tabla que te compras, es el precio, porque a partir de 300, 350 euros, 370 euros hacia arriba ya empiezan a ser tablas que son muy técnicas, que pueden ser para principiantes y pueden ser muy buenas tablas, pero sí que es verdad que lo que pasa de ese precio son características que no vas a utilizar. Son materiales que al final no vas a acabar de darle uso por el nivel que tienes, y al final no te sale a cuenta. Mejor coger algo más bajo de precio y con las características entre comillas limitadas, ya que aun teniendo esas características entre comillas limitadas, te va a dar mucho margen para utilizar la tabla y para sacarle el jugo a esa tabla. Así que yo lo principal que miraría es el precio. De 350 para abajo yo creo que es un buen precio para una tabla de principiantes. Lo segundo que hay que mirar sería el shape, ¿vale? Si es camber, si es rocker, flat rocker, como en este caso. Lo primero que vamos a hablar va a ser el camber. El camber te da mucha facilidad a la hora de conducir, pero sí que es verdad que no te da margen de error. Lo que significa el camber es que la tabla, los puntos de contacto de la tabla están a los lados, ¿vale? Lo que sería un poco más afuera de lo que son las fijaciones. Eso lo que hace es que cuando tú empiezas a girar, lo primero que toca el suelo, digamos, es la tabla, el canto. Entonces, de esa manera lo que provoca son contracantos, porque tienes que llevar la tabla y los pesos muy bien puestos, porque si no, en cualquier momento se te clava el canto y al suelo. Ese sería uno de los contras de camber para una tabla principiante. Por otro lado, lo que serían los pros de una tabla camber es que te lleva por el sitio y te hace no tener manías. Al final, justamente en la comunidad que tenemos le han dicho a alguien, que pondré el link en la descripción, por cierto, que decía que no hay mejor aprendizaje que el de una hostia. Es un poco masoca, pero bueno, al final sí que es verdad que tienes razón. Al final te vas a pegar dos guarrazos y al final vas a entender que eso no lo tienes que hacer lo que estás haciendo, y eso pues al final es un pro de las tablas camber que te hacen ir por el sitio. Para un principiante yo no lo recomendaría, porque al final estás aprendiendo y lo que quieres es divertirte, al margen de ya progresar y aprender. Lo que se tiene que priorizar es la diversión. Así que en este caso yo no recomendaría una camber para un principiante. Después tenemos el rocker, ¿vale? Que el rocker sería que están las puntas levantadas y el punto de contacto de la tabla está en el centro. O sea, la tabla está siempre tocando en el centro. Eso sería lo que sería un rocker. De esta manera, lo que son las puntas están levantadas y tardan más en tocar lo que es... Cuando empiezas a girar, tardan más en tocar los cantos, los extremos de la tabla, y lo que hace es que te permite mucho más tener errores de técnica o de pesos, de lo que sea, y entonces te favorece mucho el no pegar contracantos y pegarte guarrazos. También lo que es el rocker te permite mover la tabla con mucha más facilidad, porque tiene mucha menos fricción. Al final no estás tocando la tabla, es como si fueses una peonza, el punto de apoyo de la tabla está en el centro, entonces es mucho más fácil girar, necesitas mucha menos fuerza, lo cual está muy bien para un principiante, ya que pues eso, al final va a haber músculos que no vas a haber ejercitado nunca, y es bastante probable que los ejercites mal. Así que esto te da la posibilidad de aprender de una manera más segura y no vas a hacer contracantos, a no ser que vayas muy fuerte o lo que sea, no vas a hacer contracantos. Así que yo recomendaría esta tabla en concreto o algo parecido a esto. En este caso, estas tablas son flat en el medio, lo que te da estabilidad, como si fuese más o menos un camber. Te da la estabilidad de un camber, entre comillas, entenderme, y te da la facilidad y el margen de maniobra, el margen de error con el rocker que tiene a los lados. Esto es flat rocker, ¿vale? O sea,
Esta tabla te daría la estabilidad o un poco de estabilidad con el flat que tiene en el centro y el margen de error que tiene a los lados. Así que si estás buscando una tabla para principiante o tu primera tabla o lo que sea, aparte de ser muy polivalente, este tipo de shape es muy polivalente, decir que pues al final yo lo que recomendaría sería flat rocker o si me apuras rocker, pero al final no te da la estabilidad que te da el flat o el camper en este caso, ¿no? El flat te da la estabilidad que no te da el rocker. O sea, un rocker normal vas a hacer el snowboard igualmente, vas a aprender, te vas a disfrutar, pero sí que es verdad que teniendo esto es como un añadido que lo que hace es darte estabilidad, así que eso hay que tenerlo en cuenta. La siguiente cosa que es bastante importante es el flex de la tabla. Lo que buscas para una tabla de principiante es que sea flexible, ya que una tabla con mucha dureza te va a costar mucho moverla y vas a necesitar más técnica o incluso más fuerza y te va a costar bastante más mover esa tabla. Así que lo recomendable en una tabla para principiantes es que sea de flex de 5 hacia abajo. Yo recomendaría un 4, 3, 2 ya no miraría porque sí que es verdad que se va a mover demasiado. Es demasiado juguetona, incluso 3 es demasiado juguetona. Yo buscaría entre 4 y 5 está bien, ya que te va a dar la rigidez que necesitas para que no se te vaya para todos lados, pero al igual vas a tener posibilidad de moverla sin tener que hacer demasiada fuerza. Así que el flex es algo importante de tener en cuenta. Por último, lo que yo miraría sería el tema del weight, el tema del ancho de la tabla. Yo, por ejemplo, utilizo un 42 y utilizo una tabla regular. A partir de un 44, 43 y medio, es cuando necesitas mirarte ya sea una tabla white o semi-white, ya que están los dos tipos. Existen tablas regular, tablas semi-white y tablas white. Yo no he encontrado nunca una tabla semi-white, pero sí que es verdad que pues, te puede ir bien en el caso de que tu pie sea de 43 a 44 y medio, más o menos. Pero sí que es verdad que a partir de 43 y medio, 43 ya puedes empezarte a mirar una tabla white, porque si no te van a salir mucho los pies, las botas, y puede que al girar te toquen. Como resumen, lo que sería este vídeo, lo que sería buscar la tabla perfecta para un principiante, sería primero el precio, no gastéis de más porque no lo vais a utilizar. Lo siguiente sería tener en cuenta el shape, tener en cuenta lo que es el camber y el rocker, o flat rocker en este caso, como es esta tabla. Lo siguiente a tener en cuenta sería el flex y ya después quedaría el tema del white, ¿vale? Decir que si os ha gustado, que dejéis un like y os suscribáis, que es gratis, y que si tenéis dudas, hay dos opciones. Podéis o comentar aquí y yo respondo sin ningún problema, o podéis entrar en la comunidad que estamos creando, que os dejo el link en la descripción, donde estamos resolviendo todas las dudas entre nosotros, estados de estaciones, eventos, noticias, lo que sea. Lo estamos compartiendo todo por ahí, os recomiendo que entréis y nada. Nos vemos en el siguiente, espero que os haya ayudado. Agur y agur.